Esta serie de los patrones de la guerra me ha permitido recorrer el país y contar historias de personajes de carne y hueso que reflejan la complejidad de un país que no solo arrastra un pasado violento, sino que siempre se ha mirado al ombligo. Ese ensimismamiento se advierte también en la manera casi obsesiva como en los últimos 200 años de historia, la Colombia urbana, la que se desarrolló en las grandes ciudades, se concentró geográfica y políticamente sobre las 3 cordilleras de los Andes, a pesar de que Colombia tiene 2 océanos y de que el 43% de su territorio están en el Amazonas. Por eso, deliberadamente decidí que esta serie debería terminar precisamente aquí, en las selvas amazónicas, y que había que emprender una última expedición a un lugar que muy pocos colombianos saben ubicar en el mapa, a pesar de que existe hace más de 12.000 años. Los cerros de Mavecure, 3 inmensos tepuyes que miden entre 250 y 750 metros de altura y que se levantan de manera imponente sobre las selvas que hay en el departamento de Guainía. En este Cerro del Diablo, dicen aquí los representantes de cerca de 10 etnias que viven en estas zonas, comenzó el mundo, comenzaron las especies, comenzaron las sabanas de la Orinoquía. Y es en este mundo donde queríamos terminar este capítulo de los patrones de la guerra. Porque nada más importante que reconocer que estos territorios, los cuales muy pocos colombianos van, ¿sí?, son los que realmente nos van a sacar de ese círculo que hay de la violencia, porque aquí está nuestro saber ancestral, nuestro conocimiento, están las selvas, está el conocimiento de esas selvas. Esta parte de Colombia fue por mucho tiempo inaccesible para los colombianos porque era considerada zona roja, es decir, era una zona a la que nadie podía ir. Los periodistas que fuimos pocos, lo hicimos como reporteros de guerra. Nos tocaba pasar primero por el retén del ejército, con todo lo que eso significaba, y luego si uno iba a hacer una historia sobre la guerrilla y pretendía meterse por el río, pues tenía que pasar por el retén de la guerrilla de las FARC. Estas selvas eran inhóspitas y prácticamente no le pertenecían a Colombia. Por eso yo conocí a Mavecure hace 5 años, cuando se acababa de firmar el acuerdo de paz y el país y el mundo empezaban por primera vez a descubrir estas selvas amazónicas. Desde la llegada a Puerto Inírida se siente uno en un lugar que parece haber crecido a la brava. Todo se paga en efectivo. El galón de gasolina cuesta 5 veces más que en Bogotá y todo el comercio es de ropa de contrabando proveniente de China. El puerto es un hervidero de gente que entra y sale en las famosas voladoras, esas lanchas que se utilizan para transporte sobre el río. Y en el puerto se ven incluso planchones cargados de carros último modelo. Desde que se fundó en los años 60, Puerto Inírida ha girado en torno a las economías ilícitas, sobre todo de la extracción ilegal de minerales, como el coltán. De Puerto Inírida hay que tomar una voladora hasta el Remanso, el resguardo indígena que queda a pocos pasos de los cerros de Mavecure. Al principio, el turismo que venía era casi inexistente, pero después del acuerdo de paz, los turistas, sobre todo extranjeros, empezaron a llegar. Cuando llegó el momento de firmar el proceso de paz, pues para nosotros fue como también abrir una puerta para el tema del turismo. Pues acá comenzamos muy poquitos como guías, como llevándolo. Aquí llegaban unos operadores que eran de Inírida y otros de Bogotá. Entonces, pues nosotros éramos guías. Entonces, duramos como 2 años así.
Pues después dijimos, no, pero organicémonos también como asociación. Nos organizamos como asociación y después ya más adelante, después de la asociación, ya montamos digamos, la empresa como operadores, que es la agencia de viajes que tenemos ahorita como Maicuri en lengua Puinave, Puinave Travel, que significa Mavicure. De ahí comenzamos, digamos, a ofrecer servicios acá, a hacer viajes también desde Iniria, desde el aeropuerto los recibimos, Iniria, los transportamos acá en la comunidad. Ya hay unas familias que también decían, bueno, yo ofrezco mi casa, tengo mis hamacas, después ya conseguimos los camping. Y bueno, seguimos como avanzando, ahora hay más familias que se benefician, pues generamos empleo a la misma comunidad, guías, señoras que cocinan, y también esas señoras se inspiran también ofreciendo la gastronomía propia de aquí de la comunidad. Los indígenas del Remanso y de otros resguardos aledaños como el Venado, pues servían no solo de guías, sino que también contribuían a construir el camino de ascenso para que los turistas pudieran llegar más fácil al pico. Mi nombre es Vicky, soy de la comunidad de Venado, de la etnia Tucano, y pues ahorita estamos aquí en el Cerro Mavicure. Todos los días vengo como guía y ahorita pues estoy cobrando el ingreso al resguardo para ingresar al Cerro Mavicure. La firma del acuerdo de paz les trajo a los resguardos del Iniria el turismo, es cierto, pero muchos de ellos, si no todos, siguen desconectados del mundo. Una de las promesas iniciales de la paz era que estas comunidades indígenas iban a estar conectadas a través de Internet. El gobierno del presidente Santos montó unos puestos de Internet en los resguardos que duraron muy poco en funcionamiento porque se decidió cerrarlos y abrir nuevas licitaciones. Estas licitaciones fueron entregadas en este nuevo gobierno. Esto es increíble, no hay centro de internet, es una escuela ahora. Y miren, dice kiosco digital. ¡Aló! ¡Aló! No funciona, ¿no es verdad, Arcángel? Entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿No tiene tono? ¿Nunca ha tenido tono? ¿Ha tenido tono o nunca ha tenido tono? Nunca. ¿Nunca ha tenido tono? ¿Nunca ha tenido tono? Hace 2 años se murió. Es increíble. No hay tono y no hay internet. Como se ha sabido, los dineros destinados para poner a funcionar los puestos de Internet en los resguardos sobre el río Iniria nunca llegaron, porque terminaron en manos de la corrupción. Por cuenta de eso, la ministra Karen Aunidem tuvo que renunciar a su cargo. Este era el centro Wi-Fi hace 6 años, sino que prescindió el contrato hace 2 años. ¿Sí? Era un programa muy interesante para la comunidad. Efectivamente nos benefició, sí, porque promocionamos mucho el turismo a nivel nacional e internacional. La ministra Mintic, Karen Aunidem, vino aquí y les prometió que... Y nos prometió que nos iba a reactivar otra vez el programa, pero lamentablemente sucedió todo lo que ya sabemos y no sé si el proyecto sigue en pie o no. Sí, ahí estamos en veremos. ¿Se robaron la plata? Se robaron, no sé cómo fue ahí, pero no tengo la menor idea. Pero lo cierto es que ella sí se comprometió con nosotros a reactivar el programa otra vez porque ella lo vio muy interesante. O sea, prácticamente ya estaba instalado todo. No era sino la línea. ¿Y ahora lo están usando para otras cosas? Solo como salón, aula de clase. Sí, porque no tiene más. Porque ella ya no había dotado los portátiles, la ministra saliente. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los portátiles? Pues no tenemos línea, internet, no tenemos... Otro de los problemas que enfrentan estas comunidades es la falta de acceso a la salud. Después de 5 años de firmado el acuerdo, aquí no ha pasado nada. Y tienen un servicio de salud, un puesto de salud. Sí, bueno, tenemos una infraestructura, bueno, sí está terminada la infraestructura, pero nos falta como la dotación digamos, del lugar. Sí. Tenemos un auxiliar, pero no tiene su equipo para trabajar, digamos... O sea, ¿y no estaba dotado cuando lo inauguraron? Bueno, cuando fue inaugurado se mostró que estaba dotado, pero
Como a la semana vinieron los de la Secretaría de Salud Departamental y se llevaron todo, la silletería, todo lo que se veía y lo que lo demostraron al ministro, se lo llevaron para Iñiria. ¿Y el ministro? Pues ya se fue para Bogotá. Si la Colombia al posconflicto todavía recurre al estigma para satanizar al que es distinto, en esta ribera del río Inírida pasa todo lo contrario. Aquí cohabitan por lo menos 5 etnias con sus propias lenguas. Los curripacos, los puinabes, los piapocos, los sicuani y los cubeos, entre otros. Por ejemplo, acá cerca, pegados, hay 6 etnias. Entonces, esa relación, no hay conflicto, sino que se comparte. ¿Y no hablan todos el idioma? Sí, a veces nos toca en castellano con el otro porque no nos entendemos, pero no, pues la relación es buena. Son buenas. Y todos, sin excepción, son indígenas protestantes. Fueron evangelizados por una misionera americana de ascendencia alemana llamada Sophia Müller. Esta misionera provenía de una acaudalada familia de Nueva York. Un buen día decidió abandonarlo todo para irse a las selvas del Vaupés, del Guaviare y del Guainía, en Colombia, con el propósito de evangelizar a los indígenas. Cuando pisó estas selvas, tenía la edad de 34 años. Por la primera vez que yo miré, cuando yo tenía años como 10 años, es la primera vez que yo miro una gringa, una señorita que ha viajado al departamento del Guainía, que viene a organizar las comunidades. ¿Usted conoció a Sophia Müller? Sí, señora. ¿Cómo era? Pues ella llegó acá aproximadamente, ella tenía 18 años y ella era misionera. Ella escribía con toda la lengua, escribía con puinabe, curpaco, todo. Ella trabajaba acá en Río Inírida, Pichada, Guainía, Cuyarizana. Lo primero que hizo Sophia Müller fue ir a buscar a los indígenas que se habían refugiado en los caños. Luego de que la guerra del caucho que azotó estas selvas a comienzos del siglo XX los hubiera forzado a irse hacia esos lugares. Allá, en esos caños, permanecieron ocultos, escondidos cerca de 30 años, hasta que Sophia Müller los convenció de que volvieran a la ribera de los ríos. En 1942, si mal no estoy, llega la señorita Sophia Müller, una evangélica de origen alemán, que llegó en medio de un escenario donde los caucheros tenían a los pueblos indígenas en un endeude esclavizados, y la señorita Sofía llega con la promesa de apoyar a las comunidades indígenas a soltarse de esta esclavitud en la cauchería, de soltarse en la medida que los indígenas puedan hacer seguimiento, en verdad, de si lo que les están cobrando de este sistema de deudas es real y no real. Y como lo hace es a través de empezar a enseñar a leer y a escribir y a enseñar matemáticas a las comunidades indígenas, que sí fue una herramienta para ayudar a defenderse y ayudar a mitigar el impacto de la cauchería. Cuando hubo la guerra con no indígenas, o sea, mis abuelos se metieron a la selva, como más de 15 años. Y ella lo manifestó que salía a la orilla de los ríos para fundar unas comunidades. Y ahí fue cuando se fundó esta comunidad. Sí, ahí fue en ese tiempo se fundó el remanso. Remanso. Hoy en día, sí, la señorita nos hizo un gran favor, porque si ella no venía, creo que nosotros no hablaríamos con español. Sophia Müller impuso no solo su fe, sino una nueva forma de vida en estas selvas y estos ríos. En las comunidades indígenas que fueron evangelizadas por ella, no hay salas de billar, no se expende licor, tampoco se vende tabaco, y hasta su muerte, ocurrida en 1995, no se permitía la televisión. Los indígenas tuvieron que abandonar sus bailes ceremoniales y sus tradiciones como el yopo, el poderoso rapé del Amazonas, una medicina chamánica que se hace a base de una planta cuyas semillas se tuestan y se mezclan con caracol quemado y molido. Las malocas se transformaron en iglesias
y sus leyendas ancestrales terminaron desplazadas por el Nuevo Testamento. Pues más que todo, yo soy de la iglesia. Yo acepté a Cristo hace como 20 años y oro a Dios porque Dios no es imposible a Dios. Yo oro por el remedio también y después yo lo entrego al paciente. Sí, Y si usted mezcla las dos cosas, sí, la sabiduría porque ancestral con, con su Dios, fe cristiana. Porque la fe de uno es un remedio también, es medicina, dice la Biblia. Es medicina, porque la Biblia es medicina. Con el propósito de evangelizarlos, Sophia Müller tradujo el Nuevo Testamento en varias lenguas, que ella alcanzó a dominar a la perfección. Eso les permitió a los indígenas aprender a leer su propia lengua, además de que les enseñó el español. Hoy las comunidades indígenas evangelizadas por Sophia Müller son en general pueblos ordenados, organizados, y su máximo jefe, su máxima autoridad, no es el chamán, sino el pastor. Claro, esto vino de mano en mano también con la evangelización. Y esta evangelización diferente a como fue desde la entrada del ámbito católico. Sí. El ámbito católico viene a cristianizar a la gente con unos valores y principios, pero sin una propuesta de estructura de gobierno, sin una propuesta de estructura de toma de decisiones. La señorita Sophia Müller sí llega con una propuesta de gobierno desde la fe, desde el papel de los pastores. Y una estructura de gobierno que hoy en día sigue viva. Me ha dicho, tienen cada tantas semanas unos espacios comunitarios de reuniones, cada 6 meses espacios regionales de tomas de decisiones. El papel de los pastores es supremamente importante en la comunidad, no solamente en la comunidad, sino también en la relación con terceros, a tal punto que con la presencia de ciertos actores ilegales o de economías ilegales han sido a través de los pastores y de la iglesia evangélica, las iglesias bíblicas unidas, que se llama la Organización Religiosa de los Evangélicos de Guainía, que han puesto pautas también frente a esta entrada del conflicto o a esta entrada de economías ilegales. Si una economía ilegal se da en un territorio como minería ilegal, los pastores ponen pautas sociales. Aquí no se permite el trago, no se permite la prostitución, no se permite... Y sí ha permitido de mitigar el impacto de mucha de esta entrada de actividades ilegales en el territorio. En los años 80 llegó la guerrilla a estas selvas. Y detrás de esta guerrilla, pues llegó la guerra. Aunque aquí no hubo bombardeos, esta zona se volvió un lugar de tránsito obligada de la guerrilla y los indígenas tuvieron que, de nuevo, volver a resistir. Fue una época dura y difícil. ¿Por qué? Porque estaba la gente de las FARC acá. En esa época, en el año 2000, llegaron, aquí incursionó el Frente 16 de las FARC. Llegaron con sus normas. Y nosotros somos un pueblo que no nos arrodillamos ante ningún otro ejército. Preferimos morir antes que ser esclavos. La Guardia Indígena, nuestra Guardia Indígena, es una guardia sólida, estable, respetada. Gracias a Dios, de una u otra manera nos hemos ganado el respeto con los grupos insurgentes y también con las fuerzas públicas del Estado colombiano. Vinieron luego los interesados en la extracción de minerales, pero les cerraron la puerta, porque dentro de las enseñanzas de Sophia Müller estaba la de evitar las economías extractivas. Subir estos cerros es casi una aventura mística. Estas rocas ígneas, así se les conoce, son unas de las más antiguas del planeta. Y cuando uno escala el cerro, uno siente que está entrando a un lugar que guarda una poderosísima energía ancestral. Puede que la evangelización de Sophia Müller los haya forzado a dejar muchas de sus tradiciones, pero su saber antiguo, cuando uno rasga la superficie, lo encuentra intacto, como si todo ese saber lo hubiesen guardado en estos cerros. Bueno, entonces en el mono está la leyenda de nuestra princesa Mavicure. No, aquí, ¿Es este? Sí, ¿El pajarito? Pajarito, mire, ahí está la ventana. ¿En la ventana cuál es?
La ventana, ese corte que hay Ahí está. ¿Ah, la ven? como el amarillito. Y entonces ahora sí, ¿cómo es la historia? Bueno, la historia es que como las comunidades vivían en las cabeceras de los caños, allá fue donde se hizo la ceremonia de la princesa, la preparación, porque estaba en un periodo de la primera menstruación y estaba cumpliendo su ciclo ahí. En ese mes, los abuelos lo que hacen es enseñarle a la muchacha, porque ya es, en ese momento ya es adulta. Se va a volver mujer. Se va a casar. Se va a volver mujer, ya es adulta, mayor, y se va a casar. Le van a entregar a su esposo, a su futuro esposo. Pero ella en ese momento no quiere tener su esposo todavía y quiere, digamos, organizar, muy pilosa, pero ya hay pretendientes en diferentes comunidades, entonces esa pelea y también de conocimiento, entonces buscaban la forma de echarle algo allá porque utilizaban la pusana, el quereme. ¿Qué es pusana? Es una hoja. Es una planta que utilizaban ellos en esa época para conquistar mujeres o viceversa, Sí. o mujeres o hombres. Pero uno de ellos fue que no era para conquistar, sino para que se fuera. Para que se fugara. Para que nadie la atara. Para que nadie se quedara con eso y también para evitar conflictos. Si alguien lo llevaba, entonces esa era una pelea entre ellos. Sí. Entonces pasó eso en esa ceremonia. Y ella se fugó. Se fugó, se vino por acá primero en una canoa, se subió allá por acá en el cuellito del Mavicure, hay un montoncito de arena, Sí. que son huellas de ella, escarbando dónde entrar, todo buscando escaparse. Sí. Y hasta acá dice huellas también acá en el mono, Sí. y hasta puede subir allá. Y esa ventanita. Allá donde se encerró ella con su esterilla. Entonces ella entra, tenía un collar de chaquiras, y ese collar de chaquiras ella lo rompe. Ella cuando entra ahí, pues cuando desde esa rabia que tiene, pues, y revienta todos esos chaquiras o pepas que tenía, las semillas que tenía, pues, y de ahí se forman estos canales que tiene ahorita, y ahorita son como canales de agua, pero en la leyenda dicen que son las lágrimas de la princesa, de Encicoira, se llama la mujer perfumada. De Encicoira, la mujer perfumada. Sí. Óigame esto, estamos caminando con su alma. A medida que uno va subiendo, la energía que se siente es tan potente que las pilas se descargan y los celulares quedan sin señal. Estos cerros están llenos de cuarzo y sobre todo de coltán, un mineral de gran resistencia, muy codiciado en el mundo y que se utiliza para la fabricación de celulares y de otros dispositivos electrónicos. Bueno, entonces, esta cosa es impresionante porque se nos están bloqueando el sonido por la cantidad de minerales que hay aquí. Sí. Esto es cuarzo, veo, pero también es coltán. Hay coltán, cuéntenos, ¿qué está pasando? Porque uno llega acá a este cerro y siente una energía, la hijo de madre. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí también, pues aquí pasan unos caños. Esos caños tienen coltán. Y eso de pronto, como son radioactivos, nos descargan las baterías rápido. Aquí se nos están descargando las baterías Sí. todo el tiempo, sí. Sí, acá es un lugar también lleno de minerales, entonces por eso hay que cuidarlo. Y está coltán, y el coltán, usted sabe que es el mineral más requerido en este mundo moderno. Sí. Pues, ustedes lo cuidan, no dejan que se... Sí, acá, pues, por ejemplo, acá nadie lo molesta y ahí está. ¿Y ustedes no quieren que vengan a extraerlo? Pues no, pues, en este momento no. Estamos ahí quieticos con eso. Pues eso también genera problemas sociales, todo eso. Por eso no lo tocamos. Bueno, y este es además un sitio que ustedes, dentro de su cosmogonía, significa el nacimiento de las especies, Sí. el nacimiento de la vida y el nacimiento de ustedes. ¿Cómo es esta historia? Bueno, nosotros, en la cosmovisión de nosotros acá en la zona,
la diosa Uoxoira, la tía, lo llamaban también algunos compañeros, pues los abuelos Sí. de la zona, como ella la que, digamos, dominaba las especies. Un día se le rebelaron, de ahí se formaron todas estas montañas y se le escaparon por acá, por el río Iniria, por el Guaviare, por el Atabapo, por el Orinoco, y cogieron hasta entre Venezuela y Bichada y hasta llegar al mar Atlántico, ahí donde se formaron todas las especies. Entonces esto es el origen de las especies para nosotros. Y es un lugar mítico de usted, o sea, es un lugar mágico, diría yo. Esto es un lugar mágico. Porque ahí, digamos, aquí nace para nosotros el origen de las especies, los peces, los animales. Este es donde los abuelos hacían sus ceremonias. Aquí hay una historia también. Dicen que para nosotros, ¿no? Que aquí vivía un águila, Dugin, que era un dios también, que lo flechó con una cerbatana y él se fue, y el águila se fue herido hacia el Bichada. Ajá. A medida que iba volando, iba botando como las plumas y de ahí se formaron las sabanas. Y llegar hasta Bichada, por eso Bichada es sabana. Es sabana. Y ahorita ya se llama Orinoquía porque es lleno de sabana. La Amazonía en Colombia muchas veces está lejos del imaginario de la gente, se ve como un territorio distante allá en el kilómetro o algo de Leticia, y 44% de Colombia es Amazonía. Es una de las zonas con la mayor diversidad cultural del planeta, de las más ricas en biodiversidad, y es un territorio del cual dependemos toda Colombia, mejor dicho, tanto a nivel de cambio climático. El 70% del agua en los Andes viene del Amazonas a través de los sistemas de lluvias. Mejor dicho, el agua del Amazonas lo tenemos todos los días en la casa, lo tenemos todos los días en la comida, lo tenemos todos los días en el agua que tomamos, en los acueductos, en las empresas. Todos dependemos de la Amazonía y la tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Es el territorio indígena continuo más grande del planeta. Precisamente en esta zona, en el departamento de Guainía, Vaupés y Amazonas, hay un territorio de 18 millones de hectáreas, es del tamaño de Grecia, 5 veces Antioquia, donde no existen figuras de gobierno local de las convencionales que conocemos. Entonces tienes el gobierno nacional, el gobierno departamental, pero no hay figuras de gobierno local como las conocemos convencionalmente. Lo que está ahí son las figuras de gobierno indígena, que están parcialmente reconocidas. Las reconocen como entidades públicas, pero todavía no como entidades territoriales indígenas. Y esto es precisamente el gran hito histórico que se está trabajando y avanzando en este momento. La verdadera paz solo se logra cuando una sociedad tiene futuro. Y hoy el Amazonas es nuestro futuro. Y por eso mismo no lo podemos perder. Fueron 9 puntos a los que fuimos durante esta serie. Estuvimos en Buenaventura, estuvimos en Valledupar, en el Toco, estuvimos en el Guaviare, estuvimos en las primeras líneas de Bogotá, estuvimos en Cali, estuvimos en muchos sitios que escogimos para mostrar cuáles fueron los patrones que los dejó la guerra. Este último, Mavecure, escogimos precisamente porque fue uno de los pocos puntos de Colombia donde no hubo guerra. El día que nosotros lleguemos acá y pensemos que esto es parte de Colombia, yo creo que vamos a ser un país distinto. Este sitio existe y yo creo que en Colombia nadie se imagina que existe. ¿Por qué será eso? ¿Por qué nosotros tenemos una frontera mental tan pequeña de nuestro país? Ese es uno de los problemas que desencadenó la guerra. Sí, esa concepción de que todo lo que pase más allá de las ciudades no nos importa. Por eso queríamos terminar con con Mavecura y con la princesa Inírida, para decirle, oiga, no siga llorando, estamos aquí y hemos venido a acompañarla. Porque usted y todas sus lágrimas, ¿sí?, que son de olvido, tienen que dejar de ser lágrimas de olvido y convertirse en lágrimas de alegría. Aquí no hubo guerra.
Pero hay algo peor que la guerra, que es el olvido.